Vamos a leer el Evangelio según San Marcos en el capítulo 9, versículos 2 al 10. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero en el mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó entonces una nube que los cubrió y salió una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Y esto se les quedó grabado. Y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor. Misterio luminoso, misterio de luz, que contemplamos en la persona de Jesús, pero que también es comunicado a nosotros por gracia como un proyecto para nuestras vidas. Los 3 evangelios que llamamos sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se encargan de narrarnos este acontecimiento de la transfiguración de Jesús, ubicándolo estratégicamente, precisamente en el momento en el que se marca un punto de inflexión en la misión de Jesús. Ocurre después de la profesión de fe de Pedro en Cesarea de Filipo y del anuncio que vino enseguida por parte de Jesús de lo que le esperaba en Jerusalén. Y en la narración de este acontecimiento, los evangelistas intentan expresarnos lo indecible. Esto es, que Jesús se mostró real y totalmente como hombre, en otra forma. Esto es transfiguración. En griego se dice metamorfote, de ahí viene metamorfosis, en otra forma. Una forma gloriosa que trasciende la forma de la carne del Hijo de María. Y la pregunta de qué fue lo que ocurrió realmente no tiene sentido, sino es para enfatizar que en él ocurrió una epifanía, una revelación, un levantamiento del velo que nos ha permitido ver lo invisible, la gloria de Dios en Jesucristo. En cada uno de los 3 relatos con los que contamos, si bien todos narran lo mismo, podemos distinguir en cada uno un rasgo específico. En Marcos, el que leemos en esta ocasión, vemos cómo trata él de testificarnos una revelación, una epifanía de Dios en Jesús. En la versión de Lucas, notamos cómo se anticipa la gloria de la resurrección. En la versión de Mateo, notamos cómo el narrador quiere revelarnos la manera como Dios mismo en persona confirma la fe proclamada por Pedro, quien además de decir tú eres el Cristo, ya había dicho tú eres el Hijo del Dios viviente. Lo confirma. En este año, como hemos visto, la liturgia nos invita a detenernos en la versión según San Marcos. Veamos. Primero ubiquemos el contexto y la oración y la orientación de este relato. Después de la confesión de fe de Pedro, como ya dijimos, Jesús había anunciado abiertamente a sus discípulos que él iba a ser reprobado por parte de las autoridades
y que iba a morir de una forma violenta. Pero al mismo tiempo también les había anunciado su propia resurrección y venida en la gloria. Bueno, la primera parte de este anuncio fue mal recibida. A los discípulos les sonó muy mal, sobre todo a Pedro. Les pareció chocante. Claro, lo estaban entendiendo, este anuncio, desde su experiencia humana, como una tragedia. En cuanto a la segunda parte, la de la resurrección y venida en gloria, simplemente todavía no estaban en capacidad de entenderla y prefirieron dejarla de lado. De hecho, cuando Pedro en 8:32 reprocha a Jesús, está pensando solamente en el lado trágico, en el lado de la muerte. Ignora la resurrección. Ahora bien, lo que ocurre 6 días después en la montaña tiene que ver precisamente con esta segunda parte. Esto que iba a venir y que debía ser confirmado después en el anuncio de la iglesia por testigos. En este caso lo veremos con 3. Jesús hace visible delante de ellos su gloria celestial y Dios lo revela como su propio Hijo. Bueno, Jesús ya había anticipado algo de esto, lo había prometido cuando en el capítulo 9, versículo 1, justo un versículo antes de empezar nuestra lectura, Jesús había dicho: hay algunos de los aquí presentes que no sufrirán la muerte hasta que vean el reino de Dios que ha llegado con poder. No olvidemos esta frase que retomaremos al final. Bueno, y dicho esto, comienza el evento de la transfiguración. El primer paso es la subida a la montaña, a una montaña alta, o mejor, a lo más alto de la montaña. Luego, el segundo paso es la revelación de Jesús. Él aparece en gloria celestial y junto a él se presentan Elías y Moisés. Y esto genera un susto en los discípulos. Pedro intenta decir algo, pero no atina. El tercer y último paso es la revelación por parte del Padre de Jesús, quien lo presenta como su propio Hijo amado. Jesús, entonces, que luego queda solo con sus discípulos y se emprende la bajada de la montaña. Es importante que notemos que en este relato todo lo que pasa es en función de los discípulos. Este es una aportación más para la comprensión del discipulado, de la formación de los discípulos en Marcos. Es más, una de las lecciones fundamentales. Y el narrador de Marcos lo subraya bien, muy bien. Jesús los conduce a los discípulos, a 3 de ellos, en la subida a la montaña. Es ante ellos, de ellos, que se transfigura. Es ante ellos que se aparecen Elías y Moisés. De ellos se dice que sentían miedo. Uno de ellos, Pedro, confuso, toma la palabra en medio de la escena. Son ellos los que son envueltos en la nube, y es a ellos a quien les dirige la palabra Dios Padre para decirles: este es mi Hijo amado. Los discípulos también son los que se percatan que están solos después de esta voz, y es a ellos, bueno, solos con Jesús, y es a ellos a quienes Jesús les manda que no cuenten nada. Es obvio, es claro que este relato está orientado hacia el discipulado. Con todo y esto, la mirada está puesta en Jesús. Es Él quien es transfigurado y es de Él de quien habla la voz del Padre Celestial cuando dice: este es mi Hijo amado. Con este Jesús, con el mismo Jesús, es con quien hablan Elías, Moisés y a quien Pedro le hace una propuesta. Y si miramos el conjunto de la escena, notaremos que Jesús solamente actúa como tal al comienzo y al final, en la subida y en la bajada. En medio de la escena, de parte de Jesús, no proviene ningún gesto. Él es el contemplado. Y sobre él dan testimonio Moisés
Elías y el Padre. Y todo esto delante de la mirada contemplativa y absorta y también de los oídos atentos de los 3 discípulos. Veamos ahora lo que ocurre. La subida a la montaña. El relato comienza con una iniciativa que proviene del mismo Jesús. Él toma aparte a Pedro, el Pedro que poco antes se había mostrado reticente frente al anuncio de la cruz y la resurrección, y también a los 2 hermanos, hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Estos 3 pertenecen al grupo de los primeros llamados, los que fueron llamados a la orilla del lago de Galilea. Solo faltaría Andrés. Y aquí el hecho de que sean 3 hace pensar en un texto del Antiguo Testamento. En Deuteronomio 19:15 se dice que el número requerido para dar un testimonio válido, es el de 2 o 3. Dice el texto, será una causa válida, una causa avalada por el testimonio de 2 o 3 testigos. Entonces, este número nos hace pensar en el testimonio que tendrán que dar. Y bueno, Jesús se los lleva solo, en intimidad, a un lugar muy alto. Se prepara de esta manera el terreno de una profunda experiencia, para la cual se requiere el tiempo y el espacio adecuado. Y cuando el narrador nos informa que esto ocurre 6 días después, 6 días después del anuncio de la pasión y de aquella resistencia de Pedro, está estableciendo una conexión. En esos 6 días no ha pasado nada nuevo. Las palabras de Jesús han seguido resonando. En cuanto al lugar, ¿cómo no hacer una correlación con lo que pasó en el Sinaí? En la tradición bíblica se alterna el nombre con Horeb. Se trata de un lugar frecuentado por Moisés y por Elías. Moisés en particular, quien subió junto con su ayudante Josué para recibir allí las tablas de la ley, como dice Éxodo 24:12. Y el narrador del Éxodo, este detalle retengámoslo, agrega en 24:16. La gloria del Señor vino a habitar en el monte Sinaí, y la nube lo cubrió durante 6 días. Y al 7º, Dios llamó a Moisés desde la nube. Creo que ya empiezan a notar que hay correlaciones. Pues sí, Dios habló a Moisés después de 6 días, dice el libro del Éxodo. Marcos nos dice que la transfiguración ocurre después de 6 días. Por tanto, podría aludir al hecho de que luego vendrá una palabra de parte de Dios en persona. Y avancemos en el relato. Ocurre una primera revelación. Jesús es transfigurado. Dice literalmente el narrador de Marcos, Jesús fue transfigurado. Su aspecto fue transformado. Y esta forma verbal en pasivo, transfigurado, indica que Dios es el sujeto. Dios es quien obra esta transformación en Jesús. Él es el sujeto de la acción. La ropa de Jesús brilla entonces por obra de Dios, por obra del Padre, con una blancura celestial. Y el narrador de Marcos nos hace caer en cuenta de este detalle. Dice el versículo 3, que era de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Entonces, por medio de la potencia de Dios, se hace visible en el cuerpo de Jesús el aspecto que va a adquirir en su resurrección. Y los discípulos lo pueden apreciar. Paso siguiente,
aparecen Moisés y Elías. Personajes que ya no pertenecen a este mundo terrenal, sino al de Dios. Ocurre un encuentro. Si miramos bien el texto, ocurre un encuentro. Jesús va al encuentro de ellos y ellos se le acercan. Comienza entonces un diálogo, dice el evangelista, conversaban. Hablan como figuras del mundo de Dios, si bien no sabemos qué decían. Hay un texto del Antiguo Testamento que los invito a revisar. Malaquías, capítulo 3, versículos 22 al 24. Es el único texto del Antiguo Testamento donde se nos dice que Moisés y Elías estaban juntos, aparecen juntos en un mismo pasaje. Y en Malaquías 3, 22, 24 se nos recuerda que los dos estuvieron en el mismo sitio, no al mismo tiempo, en el Sinaí. En la tradición bíblica, Horeb también. Se nos dice que Moisés recibió la ley y que Elías regresaría de nuevo en vísperas del día del Señor, del día de Yahvé, y que él vendría a preparar esa venida última y definitiva del Señor. En el Horeb, Moisés fue el mediador del don de la ley. En el Horeb, Elías fue a refugiarse como profeta perseguido por el hecho de haber llamado al pueblo a la fidelidad a esta alianza sellada en el Sinaí y expresada también en las cláusulas de la Torá. Pues bien, ante esta escena, ¿qué ocurre? La reacción de los discípulos resulta ser la del miedo. Y Pedro, precisamente por esto, no consigue elaborar lo que ocurre y no consigue expresar algo apropiado. Dice Marcos en el versículo 6, no sabía lo que decía. Bueno, ¿y qué era lo que decía? Lo dice en el versículo anterior, en el versículo 5. Él decía, maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Fijémonos bien. Pedro propone preparar 3 cabañas, cabañas terrenas para figuras celestiales. Obviamente no cabe. No es posible. Él está ante algo que le supera y consigue balbucear una propuesta. Pedro necesitará ayuda para poder adoptar la actitud correcta que le permita estar a la altura de lo que está ocurriendo. Y es aquí donde interviene el Padre. Miren, todo lo anterior era apenas una preparación. Llegamos ahora al punto alto del acontecimiento. Una nube desciende y se oye la voz del Padre. Leemos en el versículo 7. La imagen de la nube la conocemos bien en el Antiguo Testamento, justo en el Sinaí. Fue el signo de la presencia poderosa y escondida de Dios. Nos dice Éxodo 19:6 y varias veces lo sigue repitiendo, pero sobre todo Éxodo 34:5. Y Dios le había hablado a Moisés y al pueblo desde la nube, dice Éxodo 24:6. Ahora, el Padre se dirige a estos 3 discípulos desde la nube, transmitiéndoles 2 cosas, un dato y una orden. El dato, este es mi Hijo amado. La orden, escúchenlo. Es el mismo Dios, el mismo Padre Dios, quien presenta a Jesús como hijo suyo. Son palabras de una tremenda autoridad y de una gran credibilidad. Proviene de Dios. Y esto no deja lugar a dudas acerca de quién es Jesús. Además, el Padre deja ver que tiene con Jesús, sostiene con él una relación de origen, porque es su Padre. Además de paridad, porque es Padre e Hijo. Y también de amor, un amor que tiene con él un carácter único,
porque lo llama su amado. Es su hijo amado. Agapetos se dice en griego. Y a los discípulos enseguida les ordena con un imperativo que lo escuchen siempre y de manera incondicional. Y es en este momento en el que los discípulos reciben, y de esta voz autorizada, la respuesta a aquella pregunta que había quedado pendiente, la que plantearon al final, ¿se acuerdan? Del relato de la tempestad calmada, Marcos 4:41. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Que está el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? Ahora se nos dice quién es. Este es mi Hijo, el amado. Pero también recordemos lo que ocurrió en la confesión de fe de Pedro. Pedro había dicho, tú eres el Mesías. Y ahora cuando Dios toma la palabra, completa la confesión de fe de Pedro. La completa con una revelación. Proviene del mismo Dios. Le está diciendo, Jesús es el Mesías, sí, pero en su condición de hijo predilecto. No es un Mesías cualquiera. Y entonces entendemos ahora que todas las enseñanzas pronunciadas por Jesús a sus discípulos a lo largo del camino reciben validación y autoridad. Y las que vienen ahora en la subida a Jerusalén, con mayor razón. Esto quiere decir que a Jesús hay que escucharlo. Hay que escucharlo porque en él, en el Hijo, está presente Dios. Mejor todavía, porque en él acontece el reino de Dios, como lo dijo al principio, desde la primera vez que habló. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena nueva. La conversión y la fe que se había solicitado es posible. Y es posible porque no es una virtud personal, sino la respuesta a un amor primero, a una mano tendida de parte de Dios, a una obra primera, a una obra divina que tiene lugar en Jesús. Entendámoslo bien. En el Sinaí, Dios se había revelado a sí mismo y había dado una enseñanza al pueblo. En la transfiguración es revelado Jesús como su Hijo. Y en vez de mandamientos, solo nos da una única orden. Escúchenlo. Escúchenlo. En el Sinaí, Dios le había encargado a Moisés que transmitiera la revelación al pueblo, lo que él vio de la gloria y las tablas de la ley, sus mandatos. Ahora en la transfiguración, son 3 discípulos los que son constituidos como testigos de un acontecimiento que tienen la tarea de transmitir, sí, pero después de la resurrección, cuando hayan captado todo completo, cuando haya ocurrido definitivamente. Y como le pasó a Moisés, ellos serán los transmisores de una palabra que no es suya, sino la de Jesús, a quien ya habrán escuchado. Bueno, ¿y cómo reaccionan en esta ocasión los discípulos? Se nos dice que se percataron de repente que estaban solos, solos con Jesús. Escúchenlo y de repente solo tienen a Jesús. Pero bonito el detalle, dice el versículo 8 que esta vez no aparece que tengan miedo, ya no se dice, no se habla del miedo. Los discípulos miran alrededor y se dan cuenta de que Moisés y Elías ya no están. O sea, lo implica este texto. Y de hecho, ya no necesitan ver más a Moisés y Elías, los que abrieron el camino en esta historia de la salvación. Ya no los necesitan, porque ahora está junto a ellos en persona el Hijo predilecto de Dios. Y en cuanto a su manera de ver a Jesús, al que tienen al frente, ya no irradiando gloria, sino como lo ven todos los días.
ahora saben que algo ha cambiado definitivamente y fundamentalmente. Ahora se trata del Jesús que ya han visto en el esplendor de su gloria, en el cumplimiento de su destino, y como aquel a quien el Padre Dios ha autorizado para que conozcan cuál es su voluntad. Jesús. Jesús aparece ante ellos bajo una nueva luz. Todo lo que han visto y oído de Jesús desde el día en que fueron llamados a la orilla del mar, todo tiene sentido. Todo lo pueden percibir ahora desde un nuevo ángulo de comprensión. Y la tarea del discípulo es percibirlo de esta nueva manera. Permítame terminar con una invitación. En esta fiesta de la transfiguración del Señor, contemplemos en esta fiesta y con la ayuda del relato del Evangelio, leyéndolo despacito, a Jesús transfigurado. Dejémonos fascinar por Él. Hagámoslo en la fe y en un acto de adoración. Hagámoslo abriéndonos completamente ante Él para reflejar la gloria del Señor en nuestras vidas. Como va a decir Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 18. Todos nosotros vamos siendo transfigurados en su propia imagen, de gloria en gloria, conforme obra en nosotros el Espíritu del Señor. Y por eso yo les digo hoy, dejemos que el Espíritu Santo dentro de nosotros suscite la oración. Dejemos que el Espíritu, el que transfigura, el que hace la transustanciación en la Eucaristía, el que encarna a Jesús en María, obre en nosotros la transfiguración. Esta obra que ya ha iniciado en nosotros, en el bautismo, que Él siga transfigurando nuestra vida hasta el día en que podamos ver por gracia, de gloria en gloria, la venida con poder del reino de Dios en Jesucristo, nuestro único Señor.